Hola, muy buenas noches, saludos, gracias por su audiencia. Hoy desde Fundación Casa Alma, Momentos de Aprendizaje, Médico en Casa. Vamos a discernir sobre un tema muy interesante, muy bonito. El sexto sentido. ¿Realmente existe? La ciencia detrás de tus sentidos. Me gustaría que comenzáramos por preguntarles a ustedes qué opinen. ¿Cuántos sentidos conocen ustedes? ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos piensan o les enseñaron que tenemos? 5 desde Sí, de la escuela. ok. 5 nos dijeron en la escuela. Pero eso viene por una leyenda muy antigua que se la debemos a Aristóteles. Aristóteles, el filósofo griego, él decía que el alma tenía una forma o capacidades, porque los sentidos realmente son eso, capacidades, para conectarse con el exterior. Entonces nosotros pensamos, nosotros deseábamos y percibíamos. Entonces nosotros oíamos, veíamos, olíamos, saboreábamos y tocábamos, palpábamos, tal. Eso eran los 5 sentidos que él y por mucho tiempo se nos fueron transmitiendo en generaciones y en culturas, y es lo que nos decían en la escuela desde el principio. Es más, todavía hoy por hoy eso es lo que se sigue enseñando en la escuela primaria y inclusive en bachillerato. Entonces esos 5 sentidos tenían funciones muy particulares. La vista era para percibir colores y formas, el oído para escuchar sonidos y algunos tintineos, el olfato para percibir olores, el gusto para percibir los sabores, que hay muchos tipos de sabores, y el tacto, ahí se había un poquito más de, de diferenciación porque estaban las texturas y la temperatura. Pero eso fue lo que Aristóteles enseñó por muchos años y eso es lo que nos enseñaron a nosotros en las escuelas primarias. Con esto hay una historia que da mucha risa. Y es que Aristóteles era maestro de Alejandro Magno. Y él le decía a Alejandro Magno que no se enamorara, que no se entregara a esa sensación y a ese sentimiento que era el amor. Phillips, que era la amante de Alejandro Magno, cuando escuchó que eso se lo estaba diciendo, juró vengarse. Y para vengarse, comenzó a seducir a Aristóteles, al punto que lo hizo caer y le pidió que la paseara por todo el jardín de la casa de Alejandro Magno en sus espaldas como si fuera un caballo. El hombre cayó en la tentación y aceptó. Cuando Alejandro Magno lo vio, le dice, maestro, pero si usted me dijo que no me enamorara, porque usted está cayendo en eso. Y se rió y se burló y todo lo demás. Y él lo que le contestó fue, incluso el hombre más sabio puede ser vencido por los encantos de una mujer astuta. Y eso era precisamente los sentimientos, lo que él percibía de esa mujer. Y eso es una pintura que es real. Es más, usted aunque no se conoce realmente si la historia es real o no, la pintura sí existe. Entonces, fíjense que los sentidos nos hacen conectarnos de tal forma con nuestro exterior para que nosotros vivamos, sintamos, percibimos y caigamos en tentaciones. Pero vamos a definir primero qué es un sentido. El sentido es cualquier sistema que haya en el cuerpo que pueda captar tanto estímulos internos como estímulos externos. Por eso es que nosotros podemos captar la luz, los sonidos, las temperaturas, los movimientos, etcétera.
Este sentido también va a transformar los estímulos que percibe en pequeñas señales eléctricas. Para eso están los receptores sensoriales. Esas señales eléctricas las vamos a mandar por medio de la médula espinal o por el cerebro para que sean interpretadas y se produzca una respuesta. Eso es el experimento que de chiquitos nos enseñaban en la escuela cuando usted le apoyaban el dedo y usted retiraba el brazo, el arco reflejo le llamaban. Entonces, lo importante es que sepamos que un sentido es un canal de información que me va a unir a mí, tanto con lo externo como lo interno, con mi cerebro. Tengan eso presente para que lo vayan entendiendo después. Entonces nos nacen ciertas interrogantes. ¿Cuántos sentidos tenemos? Ya dijeron que 5. Pero ¿qué es el sexto sentido? Porque todos hemos oído hablar del sexto sentido. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Y todos sentimos igualmente? No, todos nos sentimos igualmente. Independientemente de que nosotros no podemos percibir las cosas de la misma manera, existe una gran diferencia y por eso es que esta conferencia se parte en dos partes. Voy a comenzar de atrás hacia adelante. ¿Todos sentimos igual? No. Estamos los que llamamos organizados, los que somos neurotípicos, y están los que perciben de una forma muy distinta y que son los neurodivergentes. Pero el que sea neurodivergente no es que esté mal, es que percibe de una forma muy especial. Ahí no hay nada que esté bien, ahí no es nada que sea perfecto. Entonces, el neurotípico, que es muy organizado, que es muy esquemático, es el tipo de persona cuyo desarrollo neurológico sigue patrones y esos patrones son considerados como el estándar en la sociedad. Eso ocupa más o menos el 85%. Esas personas se adaptan fácilmente a todas las normas sociales, pueden hacer una comunicación fácil y la mayoría de los entornos a nivel mundial están diseñados para el tipo de personas que son neurotípicos y que son los que tienen una forma de sentir estándar. Los neurodivergentes, ellos son unas personas muy particulares. Ellos son unas personas con un cerebro que funciona diferente a lo que nosotros decimos que es el estándar. Ellos ocupan alrededor de un 15% de la población mundial. Y esa diferencia no es que sea un fallo, no es que esté mal, es que son variaciones que son naturales en esas personas y que aportan perspectivas y formas de recepción, habilidades especiales, una forma diferente de experimentar la vida y las sensaciones y realmente a veces no son totalmente aceptados por el estándar, pero no es una falla y no es que esté mal, son particularmente de una manera organizada en su cerebro. Aquí divido y la próxima semana vamos a ver cómo sienten los neurodivergentes. Hoy vamos a hablar de cómo sienten los neurotípicos. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es el sexto sentido? Originalmente o popularmente, cotidianamente, básicamente es aquella sensación, aquel presentimiento, aquella cosa que yo siento pero que no sé qué es. Algunas veces lo confunden con percepción extrasensorial, lo que es la telepatía, la clarividencia, pero siempre está envuelto en un misterio. Pero realmente eso es un proceso mental. ¿Por qué es un proceso mental? Porque no es algo físico, así como el olor, la audición, el palpar, es algo físico. El sexto sentido no lo es, sino que es un proceso cerebral que es muy rápido, por lo general es inconsciente y que se basa en experiencias que usted haya tenido anteriormente o que su memoria esté guardando dentro de un patrón. Es lo que nosotros llamamos las corazonadas o los pálpitos que decían las abuelas. Tengo un pálpito. Científicamente, pues aborda la psicología desde la parte cognitiva y la parte de la neurociencia la toma como
algo que es un proceso subconsciente. Y la intuición tiene mucho que ver en este proceso del sexto sentido, porque nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces, ¿es realidad o es mito? Es realidad. Lo que pasa es que no es un sentido, no es un sentido sensorial como estamos acostumbrados a ver. No es lo mismo algo palpable que nosotros vemos, que nosotros tocamos, que nosotros saboreamos, que nosotros percibimos, pero es una experiencia y es un sentir en donde el cerebro está trabajando. Lo vamos a ver más adelante. El sexto sentido tiene que ver con la intuición. La intuición es tener la sensación de que algo va a pasar, pero tú no sabes por qué. Todos hemos tenido esa sensación. Nos ocurre cuando, por ejemplo, vamos por un lugar oscuro y de repente sentimos que alguien está siguiéndonos, que nos está persiguiendo, que nos están mirando. Eso es tener un sexto sentido. También puede ser cuando tenemos presentimiento de que algo va a estar bien o que algo va a estar mal. Yo sabía que eso a mí iba a pasar porque yo esta mañana lo sentí. A todos nos ha pasado alguna vez, aunque no haya para nada una evidencia que realmente justifique ese momento o esa circunstancia. También en el nivel extrasensorial puede ser la telepatía, y aquí ojo con eso porque vamos a ver una, una sensibilidad en donde nosotros somos capaces de captar algo de un ser querido que puede estar lejos, pero es telepatía, es extrasensorial, es algo paranormal, ya vamos a ver. El sexto sentido, ya les dije que tenía mucho que ver con la intuición, pero ahí se conjugan varias cosas. Cuando lo vemos por separado, o mejor dicho, cuando lo vemos en conjunción, vemos que para el sexto sentido, lo que es la intuición, van a funcionar una serie de otros sentidos que realmente trabajan en conjunto. Y es lo que nos va a dar una gran respuesta cerebral. Por eso es que decimos que la intuición trabaja full el cerebro. El cerebro va a estar en toda la parte cognitiva, en toda la parte de sensación, en la parte de sensación más que cognitiva, perdón. Y es una función mental en donde se van a unir varias cosas. Se van a unir, y ahora lo vamos a discutir poco a poco, lo que es la propiocepción, que es un sentido que me va a dar a mí la capacidad de sentir mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo. Lo hacemos mucho con los niños chiquitos cuando les decimos, tócate la nariz, tócate la oreja, tócate la boca, tócate un piecito. Es porque estás sabiendo dónde te queda esa parte del cuerpo. Es tu propia sección. Tenemos también el equilibrio. El equilibrio es algo maravilloso. Usted es capaz de mantenerse en pie sin saber por qué. Usted es capaz de mantenerse de pie aunque esté con los ojos cerrados. Está la empatía sensorial. La empatía sensorial es aquello que nosotros sentimos que usted está con alguien y siente ese dolor de ese alguien. Por ejemplo, ve a alguien llorar, lo ve tan triste que usted termina llorando con esa persona, porque tiene empatía. Esa empatía sensorial es lo que nos ayuda, por lo menos a nosotros los médicos, a los psicólogos, a las personas que ayudamos a los otros, a las que se ocupan de la ayuda humanitaria, porque ese dolor ajeno lo siento yo y es lo que me permite conectarme con esa persona. La interocepción es algo interno, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice la interocepción? La interocepción es cuando, ay, tengo el estómago revuelto, ay, tengo palpitaciones, ay, siento algo así, no sé qué, una picazón. Es algo que tú sientes interiormente. Ay, tengo ganas de ir al baño, me apuro. Eso es tu parte interna que te está hablando y tú lo estás percibiendo. Entonces, fíjense que a la hora de la verdad, en la intuición, van a conjugarse muchos sentidos. Pero realmente, ¿cuántos sentidos entonces tenemos? Porque
ya hablamos del sexto sentido, pero el sexto sentido realmente no es un sexto sentido, es la unión de varios sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Tenemos 5? No, tenemos más, pero nos hablan solamente de los 5. En la neurociencia hay diversidad en ese concepto y no se ha llegado a un consenso. Hay quienes dicen que tenemos 15 sentidos, pero hay otras ramas de investigadores que dicen que tenemos 17. Pero algunos más optimistas llegan y dicen que tenemos 20. ¿Por qué? Porque estos sentidos realmente son capacidades, pero si usted se pone a ver, hay unos que usted los puede agrupar y no me ocupan tanto número en esa nomenclatura. Por eso es que hay esa variación, que son 15, que son 17, que son 20, que son más. Vamos a verlo al detalle. Esto que ven acá es un corte de la piel. Y ya vamos a ver por qué es importante el corte de la piel. Vamos con los básicos o con los clásicos. La vista es la de la luz y los colores, ya lo sabemos. La forma también la vemos o la percibimos por el oído. El oído es la audición, es el sonido, pero también es el equilibrio. El olfato es el olor. El gusto es el sabor. Y en el gusto hay diferentes sabores. Está el amargo, está el dulce, está el salado, está el ácido. Entonces, hay una diferenciación. Y eso tiene que ver por sensores que están dentro de la lengua, en las papilas gustativas y en zonas de la lengua que me dicen, aquí siento el salado, aquí siento el dulce, aquí siento el amargo y aquí siento el ácido. Entonces, fíjense que no es algo tan sencillo, es algo muy utilizado, muy especializado. Y llegamos al tacto, a la parte básica. En el tacto, que lo sentimos en la piel, sentimos el contacto o la presión ligera. Pero aquí en la piel vamos a tener unas cositas que son receptores a los que le llamamos corpúsculos. Esos corpúsculos tienen una parte importante en la biología. No les voy a hablar de todos así al detalle, pero sí les interesa que sepamos que están el corpúsculo que es para la temperatura, sobre todo para el calor, que es el de Krauss. Tenemos el de Meissner, que es para la parte mecánica. Los de Pausini, que también son para la parte mecánica. Tenemos terminaciones nerviosas, que eso también nos van a dar sensación cuando usted lo rozan, cuando usted está sintiendo. Entonces, lo importante de esto en la piel es que usted va a sentir vibración. Cuando usted percibe que el vibrador del teléfono, usted está sintiendo algo. Eso se lo hace la piel. ¿Por dónde lo va a percibir? Por los corpúsculos de Pacini o por los corpúsculos de Ruffini. La textura es toda una gama, porque usted sabe, usted percibe si es suave, si es peludito, si es suavecito, si es liso, si es arrugado, si es corrugado. Eso no lo son los corpúsculos de Meissner. Está la termocepción, en donde vamos a determinar el frío y el calor. Para la parte del frío, tenemos los corpúsculos de Krauss. Tenemos la nocicepción, que es para el dolor, y la pruritocepción, que es para la picazón, el prurito. Entonces, fíjense que el tacto es algo muy especializado y que tiene que ver con todas estas terminaciones que son corpúsculos, son partes muy especializadas que nos permiten percibir por separado diferentes sensaciones. Después tenemos los movimientos el sentido del movimiento y de la orientación. Ahí es donde está la propiocepción, que es lo que nosotros estuvimos hablando al principio, en donde usted sabe que me queda una mano, que me queda un pie, que me queda la rodilla, que me pica la oreja. Usted sabe dónde están las partes de su cuerpo. Usted sabe cómo se mueve. Usted sabe si está parado o está acostado. Usted percibe si está con la cabeza hacia abajo. Tiene que ver con la propiocepción. El equilibrio también tiene que ver con esto del movimiento y la orientación, pero tiene que ver mucho con la parte vestibular. Dentro del oído, y las personas que han tenido laberintitis lo saben, existe toda una estructura que es el laberinto del oído, en donde se produce un desequilibrio en el momento
en que ahí tenemos la perilinfa, que es un líquido que está dentro del caracol, y hay unos cilios. Esos cilios se deben mover a una dirección conforme al líquido. Cuando se mueven en sentido contrario, es cuando usted siente esa sensación de mareo, es cuando usted siente que todo le da vuelta. Por eso a veces usted va al médico y le dice, ¿pero qué sintió? Yo estuve mareada, ajá. ¿Pero qué sentía usted? ¿Que era usted el que daba vuelta o era que las cosas de alrededor se le movían? ¿Le han preguntado eso alguna vez? A las personas que hayan tenido lo que llamamos laberintitis, sí, porque no es lo mismo que tú sientas que las cosas alrededor se te mueven a que tú sientas que eres tú el que está moviéndose y mareado, que llamamos. Y eso también nos va a dar la sensación de orientación. Con esto de la orientación, ya vamos a ver otra capacidad que tenemos que tiene que ver con la magnetorrecepción. Eso está todavía en estudios, sobre todo en el humano, pero en ciertas especies animales sí lo hay. Por ejemplo, por medio de esa magnetorrecepción es que las aves vuelan, se orientan, van de un sitio para otro. Las tortugas también son capaces de moverse en épocas de su vida y siempre tienen la orientación para llegar al mismo sitio. Ese se ha estudiado cuando cambian campos magnéticos en las personas, a veces se ven afectadas. Dicen que eso tiene que ver porque nosotros no somos capaces de percibir el norte, o sea, nosotros no somos como la brújula, allá me queda el norte, sabemos por cultura general dónde nos queda el norte, pero las personas que tienen problemas con la magnetorrecepción son aquellas personas que a veces se pierden y no tienen una orientación en el espacio. Claro, no es que es algo muy bizarro, simple y llanamente no tienen sentido de orientación. Son las personas que son incapaces de llegar a una dirección, que tienen que pedir mucha información para poder llegar al sitio. Entre los internos también tenemos la interocepción, que son señales internas, que ya los dijimos anteriormente, es lo que tengo hambre, tengo sed, tengo taquicardia, tengo palpitaciones. Esas cosas son internas, las está percibiendo internas. La varopresión es la presión interna. Eso tiene que ver con la presión arterial o con muchas cosas que en nuestro organismo tienen presión. En los pulmones hay presión, en la parte sanguínea hay presión, en, en el ojo hay presión. Entonces, cuando nosotros sentimos dolor, molestia o alguna cosa que nos está molestando en la presión, es cuando se nos activan los varoreceptores. Tienen que ver con la presión. También tenemos la quimiorecepción interna, que es otra cosa que es totalmente inconsciente para nosotros, que tienen que ver con los niveles de gases y el pH de la sangre. Cuando nuestro organismo siente que pasa algo y que los niveles de sangre o los niveles de gases están alterados, empezamos a tener ciertas patologías, ciertas sintomatologías. En algunos casos nosotros hemos visto que nos miden, ¿verdad? La saturación de oxígeno. Si usted la tiene baja, usted siente como un mareo, siente asfixia. Cuando usted tiene los niveles de gases, por eso es que pedimos gases arteriales, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado, porque eso me va a hacer toda una revolución dentro del organismo, porque nosotros tenemos que conservar presiones. Y tenemos también el que tiene que ver con el tiempo, que es la cronocepción. La cronocepción te dice, no puedes tener reloj, pero tú sabes que ahí pasó un minuto, por decir algo, ahí pasó una hora, ahí es de noche, ahí es de día. O cuando tú estás en una reunión con las personas de tu familia, tus allegados, tus amigos, sientes que el tiempo se te pasa volando, pero cuando estás en algo que es tedioso, ¡ah! Esta mañana hoy sí está larga y ya te quieres ir para tu casa. O estás haciendo una cola porque estás en un trámite. Dios mío, esto sí está largo. Es porque te lo da el sentido del tiempo, la percepción que tú tienes del tiempo. No necesariamente tienes que usar reloj. Entonces, ¿cómo se forma la intuición? Ya vimos que la intuición es la suma de varias sensaciones o lo que llamamos capacidades.
sabemos que tiene que haber una microseñal que me dispare todo, que a nivel inconsciente hay un análisis o una interpretación que me va a poner pilas, que me va a poner alerta, y después es cuando viene la intuición consciente. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estamos hablando aquí del sexto sentido. Entonces, cuando usted percibe el ritmo cardíaco, cuando usted siente que contrae el músculo, cuando siente los cambios de temperatura, de repente le dio frío, uy, o cuando tiene ruidos, olores, vibraciones mínimas, usted lo siente. ¿Por qué hay personas que de repente hay vibraciones en la tierra, pequeños movimientos telúricos? Ay, yo no sentí nada. Pero tú no sentiste el temblor. No. Ay, no, sí, fue horrible. Lo magnifica. Porque son microseñales que no todos podemos percibir de la misma manera. Después viene el análisis inconsciente. Esas señales no llegan a la conciencia como tal, pero el cerebro las empieza a analizar profundamente. El cerebro sí las percibe, aunque nosotros no estemos conscientes. La alerta cerebral es algo que no encaja, algo que me dice mi memoria que me debo cuidar, algo que no está bien. Epa, cuidado, peligro, peligro, por aquí no es, ¿qué pasa? Y entonces usted recapitula y puede ser que cambie la dirección o deje de hacer lo que está haciendo. A todos nos ha pasado que en algún momento hemos tenido ese presentimiento, no, no voy a hacer esto porque me puedo caer, o no, no voy a hacer esto porque me puedo quemar. Entonces es una señal rapidísima que te manda el cerebro para decirte, ten cuidado, protégete. Es intuición. Y la intuición consciente, que es lo que realmente es el sexto sentido, es una respuesta rápida e inteligente que tu cerebro te va a dar. Esta intuición nos ayuda en muchas cosas de la realidad. Por ejemplo, ¿por qué es importante desarrollar la intuición? En la vida cotidiana, para la toma de decisiones es importante, porque es lo que me va a permitir el manejo de situaciones en incertidumbre. Ahí me puedo equivocar o a veces no me da tiempo de pensar, pero yo lo voy a hacer por el impulso, le creo mi intuición y lo hago. Ahí es donde hablan de la parte holística. Lo cierto es que es una decisión que usted toma rápido y está siguiendo esa corazonada. También puede ser porque fomenta la creatividad. Mientras usted más intuitivo es y cuando usted está hablando en un entorno normal, le dicen, no, es que es algo intuitivo, es amigable, sobre todo con los sistemas estos de software. Se dice, no, es algo muy intuitivo, es algo muy amigable, tú puedes hacer las cosas. La inteligencia artificial se dice que es intuitiva, pero no porque tenga el sexto sentido, sino que cuando tú la vas alimentando, va conociéndote, va haciendo memoria de el patrón que tú le estás dando y lo que tú le proporcionas, y él puede intuir qué es lo que tú le vas a pedir o cómo se lo vas a pedir. Es importante para aumentar la autoconfianza y el bienestar. ¿Por qué? En la medida en que tú nutras esa intuición, tú aprendes a confiar en esa intuición para saber si está bien o está mal. Ojo, no es que siempre vas a estar creyendo en la intuición para tomar decisiones o para hacer las cosas, pero a veces tú sientes ese presentimiento, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. También te ayuda a optimizar el aprendizaje y el desarrollo personal. Eso tiene una gran importancia, aunque hay personas, o mejor dicho, hay ciertas disciplinas en donde dicen que la intuición es pura perdedera de tiempo, etcétera, etcétera. Realmente a las personas que somos holísticas, a los que somos sanadores holísticos, a los que trabajamos en estas cosas, sabemos que ese aprendizaje nos va a ayudar al desarrollo personal, porque nos va a activar nuestra creatividad, nos va a activar otra cosa que es importantísima, que es la resiliencia, porque es la forma como nosotros afrontamos los problemas para no caernos en esa sensación de, ay, no, pobrecito, yo lo voy a salir de eso y te dejas apesumbrar por todo. Entonces, es necesario que tú hagas desarrollo personal.
Y por supuesto también te va a ayudar para la mejora de las relaciones interpersonales y te va a ayudar en la parte empática para que tú conectes con la persona o te va a dar esa determinación, esa detección de riesgo. Ay, esta persona no me gusta, me da mala vibra, me da repelús cuando yo la siento, cuando yo la veo. El repelús es así como que te da un escalofrío. Entonces tú dices, no, esta persona no es de confiar. A todos nos ha pasado que conocemos a alguien medio mala espina. Eso es intuición. O la empatía, como ya les dije, tiene que ver con las relaciones interpersonales porque cuántas veces ocurre mucho con las madres. Las madres de repente sienten algo, es que tengo un presentimiento, a mi hijo le está pasando algo. Y es así, porque ellas son empáticas. Mi hijo está en peligro, es así, porque ellas son empáticas. Entonces, aunque no la tenga cerca esa persona, usted es capaz de percibir esa conexión que tiene con esa persona. Entonces, ahorita les voy a hacer un ejercicio cortico, para activar nuestra intuición. En otros momentos podemos hablar de la glándula pineal, pero no es motivo de esta conversación. Y la glándula pineal dicen que está totalmente vinculada o muy vinculada con lo que es la intuición. Pero eso es harina de otro costal y no lo vamos a hablar en este momento. Entonces, para este ejercicio yo les voy a pedir, antes que nos despidamos de esta conversación, que cierren suavemente sus ojos. Ahí donde estás. Pon la posición más cómoda que tú puedas tener. Y vas a respirar muy, pero muy profundo por la nariz. Siente como ese aire te va a penetrar por la nariz hasta tu tórax, baja al abdomen y baja al vientre. Sientes como ese aire fresco va entrando en todo tu organismo. Y ahora lo vas a exhalar lentamente por la boca, como si soltaras un susurro. Vuélvelo a hacer. Inhalas profundo, lentamente. Disfruta esa bocanada de aire. Vas a ir sintiendo paz. Vas a ir sintiendo tranquilidad. Escucha tu cuerpo. ¿Qué te dice en este momento? ¿Te vino algún pensamiento? ¿Sentiste algo? ¿Oíste algo? Algo hay ahí. Eso es que estás activando tu intuición. Tu cuerpo te está diciendo, pasa esto, haz esto. Entonces sigamos respirando. Inhalamos profundo y despacio. Sentimos como el aire baja a nuestra caja torácica, a nuestro abdomen, a nuestra pelvis. Y lo botamos lentamente por la boca. Hacemos una última respiración. Y mientras tanto le preguntamos al cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Qué hay? ¿Hay alguna emoción que esté moviéndose dentro de mí? ¿Hay alguna zona que esté tensa? Ojo, es observar, es sentir, no es juzgar. No te distraigas, no vas a juzgar, déjalo fluir. Respira profundo, inhala y exhala. Entonces ahora, cuando ya tú estás conectado con tu cuerpo, que has sentido esa emoción, vas a inhalar y lo vas a botar muy rápidamente y con fuerza. Ahí estás limpiando toda tu parte interna. Ahí te activaste tu sexto sentido. Entonces, recuerda, la intuición empieza cuando tú decides escuchar tu cuerpo. No está bien, no está mal, pero aprende a escuchar tu cuerpo. Y bueno, puedes abrir los ojos y con eso me despido por esta noche.
Gracias por estar aquí, por el ahora y que tu sexto sentido siempre te guíe. Hasta aquí la conferencia de hoy. La semana que viene vamos a hablar también de los sentidos, pero desde otro punto de vista, otra forma de sentir. Los sentidos en la neurodiversidad, la ciencia de tus sentidos. Por aquí es todo lo que tengo que decirles hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. No sin antes invitarlos a que mañana tenemos una gran invitación. Tenemos la maestra Amparo que nos va a hablar sobre un maratón. Va a dar un maratón de 2 días de lo que es el liderazgo. El liderazgo es algo muy, pero muy importante. No nada más en la parte empresarial, no nada más en la parte laboral. También tiene que ver a nivel de la familia, a nivel de la pareja, a nivel de las relaciones madre-hijo. Tiene que haber un liderazgo. Pero el liderazgo se nace, se elige, se decide. ¿Cuántos tipos de liderazgo hay? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus diferencias? Eso lo van a ver miércoles y jueves con la maestra Amparo López, coach transformacional. Y el viernes vamos a tener un conversatorio muy interesante, muy bonito, La voz que salva. Cómo la empatía y el diálogo previenen el suicidio. Es un tema muy, pero muy interesante. Quedan cordialmente invitados. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna acotación, pueden hacerlo. Muchas gracias por ser y por estar. Y recuerden que sus sexto sentidos siempre los acompañen. Gracias. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna acotación? No, muy bonita, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, saludos a las personas que nos acompañaron hoy y felices sueños y mejores amaneceres. Hasta mañana.